Érase una vez, en un reino bañado por la creencia en los cuentos de hadas y la felicidad eterna, vivía la princesa Victoria. Con su cabello dorado y ojos color ámbar, Victoria creía ciegamente en la magia, el triunfo del bien sobre el mal y el amor capaz de conquistar todo, desde sus baños de espuma hasta las historias nocturnas de princesas rubias rescatadas por príncipes valientes y apuestos. Su vida estaba tejida con la promesa de vivir felices para siempre. Una de sus primeras preguntas a la reina fue: «¿Algún día llegará mi príncipe?», a lo que su madre respondió: «Sí, cariño, algún día». Por las noches Victoria compartía sus sueños con Timothy Vandenberg III, un chucho a quien amaba como al más regio de los perros, y con Vicky, su amiga imaginaria y el reflejo de su verdadero yo. Cada día Victoria se vestía con los trajes de la reina, arrastraba por el suelo la enorme falda y ensayaba su papel de doncella rescatada, perfeccionando sus pestañas coquetas y sus dulces suspiros. Al cumplir 7 años recibió una antigua caja de música que tocaba su canción favorita: «Algún día llegará mi príncipe». La reina la consideró un presagio de su futuro. Sin embargo, su alegría inocente de bailar al compás de la música fue truncada por la reina, quien, al verla danzar como una humilde plebeya ante la sirvienta, la reprendió severamente. Victoria prometió no volver a bailar su canción ante nadie, excepto Timothy. Aquella noche, aunque la reina intentó consolarla con cuentos, el incidente dejó una profunda huella. Los días transcurrían y Victoria, con su delantal inmaculado, cultivaba rosas en el jardín, su dulce canto atrayendo a los pájaros del palacio. Pero esta melodía natural irritaba al rey, quien exigía silencio mientras se reunía con dignatarios. Su padre, furioso por el alboroto y por la interrupción de Timothy, ordenó que el perro fuera expulsado del palacio. Victoria, suplicante, intentó detener al guardia, pero fue en vano. La reina la llevó a su habitación, ordenándole repasar el código real de sentimientos y conducta de princesas, un pergamino enmarcado que dictaba no sólo cómo debía actuar y hablar, sino también qué debía pensar y sentir. Victoria se sintió humillada y triste, y en su frustración culpó a Vicky por sus problemas. Vicky, vulnerable y asustada, se disculpó y Victoria, siguiendo el patrón de represión de sus padres, la encerró en el armario para evitar más conflictos. La princesa practicó sonrisas frente al espejo, forzándose a cumplir con el código real. En una cena tensa, el rey y la reina la presionaron para que revelara su tristeza, y al mencionar a Timothy y a Vicky, el rey explotó llamándola demasiado delicada, demasiado sensible, soñadora. La acusó de ser diferente a las demás princesas. La reina, como de costumbre, solo empeoró la situación y Victoria, abrumada, deseó desaparecer. Al final fue enviada a su habitación con la orden de borrar esa expresión de su cara. Vicky, desde el armario, lloró sintiéndose un estorbo. Victoria, cansada de sus propios conflictos internos, la arrastró y la encerró firmemente, diciéndole: «Lo estoy haciendo por tu propio bien», las mismas palabras que la reina había usado con ella. A la mañana siguiente, el rey intentó enmendarse con una rosa y la invitación a construir su casa de muñecas semanal, pero la mención de Vicky desató nuevamente su furia, dejando a Victoria sola entre los escombros de su juego. Con Vicky encerrada, Victoria se esforzó por cumplir el código real, pero la soledad y la tristeza la invadían. Desde la ventana de su habitación sus ojos se detuvieron en un árbol solitario en una colina, un reflejo de su propio sentir. Decidió visitarlo y allí se encontró con Dokken y Herberto Deces, un búho, doctor del corazón. Doc le dijo que su corazón estaba roto y que sólo ella podía curarlo. Le aconsejó escuchar la música de su corazón. La reina le prohibió volver a ese lugar, reforzando la duda de Victoria sobre lo que era real. Con el tiempo, Victoria se convirtió en la princesa perfecta que se esperaba de ella, graduándose con honores. El día de su graduación, su padre le entregó el mapa de la familia real, un pergamino que trazaba el camino de sus antepasados, pero Victoria creía tener ya su propio destino, la universidad y, por supuesto, su príncipe azul. Un día, en la biblioteca de la Universidad Imperial, Victoria fue rescatada del tedio de sus estudios por un apuesto joven con ojos azules y sonrisa cálida. Era un príncipe, el príncipe de sus sueños, y parecía cumplir todos sus requisitos. Sentía que el amor había llegado. Abrumada por la emoción, Victoria, con la técnica de la lista de pros y contras, decidió liberar a Vicky. Al principio, Vicky estaba asustada y reacia a salir del armario, pero Victoria le prometió que todo sería diferente. Juntas
hablaron y lloraron reconstruyendo su vínculo. El príncipe, a quien Vicky cariñosamente llamó doctor Risitas, aceptó y amó ambas Victorias. Se casaron y su vida parecía un cuento de hadas. Victoria, al ganar el papel de Cenicienta en una obra de teatro, recibió la aclamación del público y el elogio de los críticos, pero la mirada de su príncipe era su mayor recompensa. Sin embargo, la felicidad no duró. Cuando Victoria expresó su deseo de actuar en el Gran Teatro Real, el príncipe, temeroso de perderla, la disuadió, sugiriendo en su lugar la idea de formar una familia. Victoria, anteponiendo el deseo de su amado, sacrificó su sueño. Los años pasaron sin hijos. El príncipe, cada vez más agobiado por su trabajo diplomático, empezó a quejarse y su lado oscuro, el señor escondido, emergió. El encantador doctor Risitas se transformó en un ser crítico y cruel, utilizando los secretos y miedos de Victoria para herirla. Él se disculpaba después, diciendo que algo se apoderaba de él, y Victoria, creyéndole, intentaba encontrar una cura para el hechizo. Su libro de recetas, inicialmente un motivo de orgullo para el príncipe, también se convirtió en fuente de celos y reproches. El señor escondido la humillaba públicamente, la culpaba de sus propias transformaciones y llegó a agredirla verbal y físicamente. La acusó de ser demasiado sensible y de no poder darle un hijo. Victoria, sintiéndose destrozada, se aferró a la esperanza de que el doctor Risitas regresaría. Vicky, sintiéndose culpable, volvió a encerrarse en el armario, pero el comportamiento del príncipe empeoraba y Victoria, al ver las rosas marchitas que él le había traído y escuchar sus duras palabras, finalmente tomó la dolorosa decisión de abandonar el palacio. En el carruaje de regreso al palacio de sus padres, Victoria decidió contarles la verdad sobre el príncipe. Sin embargo, sus padres, escépticos, sugirieron que Victoria confundía lo real con lo irreal. Victoria se sintió más perdida que nunca. Tras una noche de descanso en su antigua habitación, plagada de recuerdos de su código real y el espejo que reflejaba sus inseguridades, Victoria buscó a Doc en la colina solitaria. Doc le dijo que dejara de hacer cosas para el príncipe y que se concentrara en no hacer nada con respecto a él, centrándose en sí misma. Le entregó la receta de la verdad y una guía para vivir siempre feliz. El príncipe envió una nota aparentemente arrepentido y Victoria, con nuevas esperanzas, regresó. De vuelta en su palacio, Victoria encontró rosas frescas, un gesto que Vicky interpretó como amor renovado. Pero Victoria era cautelosa. Se sumergió en la lectura de la guía que le enseñaba a priorizar su bienestar. Aprendió a no reaccionar ante las provocaciones del señor escondido, a manejar su vacío interior que antes intentaba llenar con compras compulsivas. Al escribir sus sentimientos, liberó años de dolor y poco a poco redescubrió la alegría en pequeñas cosas como cantar con el pájaro azul en la cocina. Esta nueva independencia enfureció al señor escondido, quien, al culparla nuevamente por su transformación, la maltrató. Victoria, cansada de sus palabras hirientes y su violencia, tomó la decisión irrevocable de irse. Victoria volvió a Doc, agotada y al borde de la desesperación. Doc le explicó la diferencia entre rendirse y ceder a la aceptación. Victoria, tras un doloroso balance de pros y contras, comprendió que el amor no debía causar dolor. Decidió dejar al príncipe y seguir el camino de la verdad que Doc le había marcado con su libro. Vicky, histérica, temía la soledad, pero Victoria le aseguró que la muerte con él era peor que la vida sin él. Con sus escasas pertenencias y una nota de despedida al príncipe, Victoria se fue, no sin antes notar que las rosas, símbolo de su amor, se habían marchitado. Su viaje la llevó a través del mar de la emoción, donde una tormenta de dudas y miedos la arrastró. En medio de la desesperación, la delfín Dóir apareció, pero no para rescatarla, sino para enseñarle a nadar, a ser autosuficiente y a fluir con las fuerzas de la naturaleza. Victoria aprendió a aceptar sus miedos y a avanzar. Al llegar a la orilla de la tierra de la ilusión, se encontró con Huillire Borgoña en el campamento de los viajeros perdidos. Huillire le reveló que muchas personas, como ella, se perdían siguiendo mapas de otros y solo veían lo que querían ver. Le mostró las ilusiones de aquellos que vivían creyendo ser algo que no eran conejos que no saltaban, tortugas avergonzadas, un manzano que producía manzanas, flores culpables y de quienes se aferraban a lo familiar, aunque les hiciera daño, como los encadenados en un banquete imaginario. Victoria reconoció sus propias ilusiones y sus propias cadenas invisibles. Impulsada por la necesidad de conocer la verdad de lo que es, decidió continuar su viaje agradeciendo su propia valentía. Victoria dejó el campamento y tras vencer sus miedos y dudas,
encontró un sendero que la llevó al país de Es. Tras un difícil ascenso y sin energía, se desvaneció. Al despertar, Vicky y Victoria escucharon el silencio y la paz interior que las rodeaba. En la cima de la montaña, entre la niebla, una señal apareció: bienvenido al país de Es. Allí, una excéntrica y sabia bruja, la mago de Es, la recibió, explicando que la verdad no siempre tiene la apariencia esperada. La bruja la llevó a Memoria, un lugar donde se proyectaba su pasado. En la casa de muñecas, Victoria presenció Títeres del pasado, una obra donde revivió la infancia de sus padres y la suya propia, comprendiendo sus miedos, sus represiones y sus razones para actuar como lo hicieron. También presenció la infancia del príncipe, comprendiendo el origen del señor escondido y el dolor que lo había forjado. Finalmente, revivió su relación con el príncipe, dándose cuenta de que doctor Risitas y señor escondido siempre habían sido la misma persona. Experimentó una profunda ira contra el príncipe por haber destruido su cuento de hadas y contra sí misma por haber permitido tanto daño. La bruja le explicó que la necesidad de ser amada eclipsa la necesidad de ser respetada y que el poder de Victoria siempre había estado ahí dormido. Le enseñó a valorar su delicadeza, sensibilidad, miedos y sueños como fortalezas únicas, aceptando que siempre fue suficiente por el mero hecho de existir. Victoria sintió una inmensa paz y una conexión con todo, como si hubiera vuelto a casa, dándose cuenta de que en el país de Es todos somos familia. Animada por la bruja, Victoria ascendió a la cumbre de la montaña donde se erigía el majestuoso templo de la verdad. Columnas labradas, puertas de cristal y jardines exuberantes la acogieron. En su interior, una fuente de agua cristalina y un trono de terciopopel aguardaban. Un pájaro azul, el pájaro azul de la felicidad, se posó en su hombro. Ido y la bruja aparecieron, revelándole que ellos eran los encargados y que el trono le pertenecía. En una emotiva ceremonia de bienvenida, con pájaro, gramas de doye y huille, Victoria fue honrada por su fuerza y coraje en la búsqueda de la verdad. La bruja abrió una parte oculta del muro, revelando el primer pergamino sagrado en un altar. Victoria lo leyó en voz alta, un nuevo código de 8 principios que afirmaban su valía, la aceptación del cambio, la fuerza en el dolor, su lugar en el universo, la verdad en el silencio interior, las infinitas posibilidades, el amor a través de la amabilidad y el aprecio, y que el tesoro más grande está dentro de uno mismo. Al terminar de leer, Victoria sintió una oleada de energía y declaró que era su nuevo código real. El pergamino se transformó en un espejo de mano, y al mirarse, vio sus propios ojos brillar más que nunca. Vicky, llena de emoción, comprendió que ese brillo era para ellas y que nadie se lo quitaría jamás. Victoria se abrazó a sí misma y prometió amar y cuidar a Vicky, quien a su vez prometió colmarla de dicha y dulzura. Con una rosa en la mano, Victoria se dio cuenta de que podía ser inmensamente feliz sin un príncipe. Doc y la bruja le explicaron que el verdadero amor se basa primero en el amor a uno mismo, en el respeto, la libertad y el crecimiento mutuo, no en la posesión o el miedo. Comprendió que su cuento de hadas no era el que había soñado, sino uno diferente y mejor, donde ella misma era la fuente de su felicidad. La vieja caja de música se transformó en una nueva, con una figurita de la princesa bailando sola, luego unida por un príncipe, danzando en perfecta armonía al son de una orquesta. Era un presagio de su nuevo cuento de hadas. Doc y la bruja la despidieron, recordándole que el viaje no terminaba, sino que era el comienzo de vivir su propia verdad. Al girarse para despedirse, sus guías y el templo desaparecieron. Confundida, escuchó un susurro lejano, familiar cre 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 y la canción de Do. Los cuentos de hadas se hacen realidad, resonó en su interior. Con una amplia sonrisa y una canción en el corazón, la princesa Victoria descendió la montaña hacia una magnífica puesta de sol, abrazando la aventura de su nuevo y propio comienzo.